Benavides Guido y mi persona Mirna Victoria Thompson González. Yo voy a hacer el rol del presentador y también el del orientador y mi compañera Dayan va a hacer el rol de las conclusiones. Voy a leerles una breve introducción acerca de las preguntas que realizamos. La economía de la salud es un campo de estudio vital que aplica los principios económicos fundamentales como la escasez, la elección y la eficiencia del sector sanitario, un ámbito que impacta directamente el bienestar social y la calidad de vida de las personas de las poblaciones. Este trabajo se enfoca en la necesidad de comprender cómo las fuerzas económicas no solo determinan la asignación de recursos limitados, sino que también afectan profundamente el acceso, la calidad y los recursos de los servicios de la salud. A continuación, voy a leer la pregunta 1 del participante 1. ¿Cuál es uno de los principios de la economía que describen el material de Castro 2018 y por qué es importante tomarlo en cuenta en la economía de salud? Primer principio, los individuos enfrentan disyuntivas. Dentro del entorno organizacional, el recurso humano es considerado un componente principal de las empresas y constantemente es necesario tomar decisiones por el compromiso personal o simplemente por falta de alternativas laborales. Esto quiere decir que este principio es importante tomarlo en cuenta porque la sociedad actualmente, a pesar de estar preparados con estudios, hay muy poca oportunidad de empleo, lo cual genera que acepten trabajos por necesidad para contar con experiencia, ya que la experiencia es un aspecto importante para subir de puesto. A continuación voy a leer la pregunta 1 del participante 2. ¿Cuál es uno de los principios de la economía que describen el material de Castro 2018 y por qué es importante tomarlo en cuenta en la economía de la salud? Buenas tardes, voy a responder la pregunta. Uno de los principios que mencionan es el cuarto principio, el cual menciona los individuos responden a los incentivos. Es importante tomarlo en cuenta porque radica en las decisiones tanto de los pacientes como de los proveedores de salud. ¿Sí? A continuación, voy a leer la pregunta 2 del participante 1. De acuerdo con el documento de Castro 2018, ¿qué relación tiene el desarrollo humano con la economía? El enfoque del desarrollo humano ha evolucionado significativamente, destacando dos aspectos centrales. Primero, gracias a los aportes de Amartya Sen, se cuestionó la visión utilitarista del desarrollo, proponiendo en su lugar un modelo concentrado en la ampliación de capacidades y libertades individuales, más allá del simple crecimiento económico. En segundo, se reemplazó la prioridad en cuanto a la acumulación de capital físico por la inversión de capital humano, incluyendo la educación, salud, investigación y programas sociales, considerándolos igualmente productivos. Esta visión centra a las personas también redefine la pobreza, ya que no está vista solo como falta de ingresos, sino como una carencia de capacidades y oportunidades para una vida digna. A continuación, voy a leer la pregunta 2 del participante 2. De acuerdo con el documento Castro 2018, ¿qué relación tiene la innovación en el ámbito empresarial de la economía? Todo esto se encuentra ligado al desarrollo sostenible en el ámbito empresarial. La innovación es un motor fundamental en el desarrollo económico. A continuación, voy a leer la pregunta 3 del participante 1. Según el documento de Turner 2023, los costos económicos son importantes por la replicabilidad. ¿A qué se refiere esto? Los costos financieros pueden resultar un poco representativos al evaluar la posibilidad de replicar una intervención, ya que el gasto registrado es un contexto específico. No solo siempre se refleja la precisión, lo que implicará implementar en otro entorno similar, especialmente por los niveles de recursos donados, pueden variar significativamente. En cambio, los costos económicos ofrecen una base integral para proyectar
y comparar los costos entre distintos contextos. Este aspecto cobra especial relevancia en países de ingresos bajos o medios. Esto quiere decir que los costos financieros no siempre reflejan el verdadero costo de repetir una inversión en otro lugar, ya que pueden depender de recursos donados que varían según el contexto. En cambio, los costos económicos dan una versión más completa y útil para comparar y adaptar las inversiones entre distintos países. Voy a leer la pregunta 3 del participante 2. Según el documento de Turner 2023, los costos económicos son importantes por efecto sostenible. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que la sostenibilidad exige que se maximice el valor de los recursos invertidos, asegurando que el sistema de salud pueda mantener y mejorar sus beneficios a largo plazo. A continuación voy a leer la pregunta 4 del participante 1. De acuerdo con Rodríguez 2021, ¿a qué se refiere el término de necesidad cuando se habla de la economía de la salud y a qué se refiere el término necesidad no participativa? La necesidad se define como la capacidad de una persona para beneficiarse de la atención médica, entendida como tratamiento, prevención o cuidados eficaces para mejorar una o mantener la salud. Esta necesidad se relaciona con una atención adecuada, es decir, que sea eficiente y rentable. En cuanto a la necesidad no percibida, se refiere a las condiciones de salud que la persona no reconoce por sí misma, como la hipertensión y otros síntomas, dando a que el individuo no sea consciente de su problema y no busque una atención ni toma decisiones al respecto. A continuación voy a leer la pregunta 4 del participante 2. De acuerdo con Rodríguez 2021, ¿a qué se refieren los términos de necesidad elegida y necesidad no elegida cuando se habla de la economía de la salud? La necesidad elegida se refiere a la demanda de servicios que un paciente puede decidir, buscar o posponer, mientras que necesidad no elegida se refiere a servicios que son impuestos por la enfermedad, algo que sea de vigencia, que requieran atención inmediata. A continuación voy a leer la pregunta 5 del participante 1. De acuerdo con Rodríguez 2021, ¿a qué se refieren los términos de demanda desplazada y demanda distorsionada por el proveedor cuando se habla de economía de la salud? La demanda desplazada es aquella atención médica que se posterga en el tiempo o se recibe en un lugar inadecuado. Pueden ser de dos maneras, por desplazamiento en el tiempo. La atención médica se retrasa cuando la persona no recibe tratamiento temprano, empeorando su condición, o desplazamiento por espacio. En el espacio, el paciente recibe atención en un lugar poco adecuado, es decir, que personas que van a urgencias por algún malestar y pudiéndose tratar en atención primaria. La demanda distorsionada por el proveedor ocurre cuando el profesional de salud altera el acceso del paciente a la atención. Puede manifestarse como una negatividad o derivar al paciente eh, una demanda rechazada. A continuación voy a leer la pregunta 5 del participante 2. De acuerdo con Rodríguez 2021, ¿a qué se refieren los términos demanda innecesaria y demanda evitable cuando se habla de economía de la salud? La demanda innecesaria se refiere al consumo de servicios de salud que no aporta un beneficio real al paciente y por otra parte, la demanda evitable se refiere a la demanda de servicios que podría haberse prevenido o resuelto en un nivel de atención menos costoso.
A continuación voy a leer la pregunta 6 del participante 1. De acuerdo con Rodríguez 2021, ¿cuál es la diferencia entre oferta y acceso de servicios cuando se habla de economía de la salud? La oferta en el sistema de salud es relativamente inelástica, lo que quiere decir que es fácil aumentar rápidamente la cantidad de los servicios o de los tratamientos disponibles, especialmente en corto o a mediano plazo. Esto puede deberse a limitaciones como falta de personal, infraestructura o presupuesto cuando se introducen nuevas tecnologías médicas. Estas también pueden tener dificultad para ser adoptadas financieramente por las regulaciones o la necesidad de capacitación. A continuación, voy a leer la pregunta 6 del participante 2. De acuerdo con Rodríguez 2021, ¿cuál es el factor que hay que tomar en cuenta para determinar las medidas adecuadas en el acceso de los servicios de la salud? Se deben enfocar en identificar y reducir las barreras que limitan la utilización efectiva, como por ejemplo, estos factores incluyen la disponibilidad, accesibilidad geográfica, tiempos de espera y factores financieros. A continuación voy a leer la pregunta 7 del participante 1. ¿En qué términos económicos qué es un mercado? ¿Qué es un mercado de la salud? El mercado de la salud incluye todas las cantidades, empresas, instituciones clínicas, hospitales, entre otros, que ofrecen servicios o productos relacionados con la salud, así como personas, comunidades o instituciones que demandan o consumen. Este tipo de mercado se considera un mercado imperfecto, porque no cumple con las condiciones de la competencia perfecta, como información completa, libre acceso al mercado o igualdad entre oferentes y demandas. Esto se debe a las particularidades propias del sector salud, como la atención en urgencias, la simetría o la información entre médicos y pacientes. A continuación, voy a leer la pregunta 7 del participante 2. En términos económicos, ¿qué es la competencia y mercado competitivo? La competencia es cuando se reporta la existencia de más de un vendedor o un bien o servicio, mientras que un mercado competitivo es aquel en el que existen múltiples compradores o vendedores, por lo que ninguno de ellos tiene un impacto significativo en el precio de mercado. A continuación voy a leer la pregunta 8 del participante 1. ¿A qué se refiere el fallo de mercado denominado información asimétrica? Los pacientes a menudo desconocen la calidad del personal que los atenderá, especialmente en los servicios públicos, y pueden tomar decisiones basadas en información incompleta o errónea sobre la salud. A su vez, los profesionales de salud no siempre reciben información completa de los pacientes, lo que genera incertidumbre. Además, la información sobre la oferta y demanda de los servicios de salud es variable y poco clara. En cuanto a la información sobre la oferta o demanda, esta puede ser muy cambiante y un poco transparente. Ejemplo, hay pacientes que agendan citas en el centro público y también están consultando costos en el sector privado. A continuación, voy a leer la pregunta 8 del participante 2. ¿A qué se refiere el fallo de mercadeo denominado externabilidades? Este se refiere a las consecuencias, ya sean costos o beneficios involuntarios, que una actividad de producción o consumo impone sobre un tercero que no participa directamente. A continuación, voy a leer la pregunta 9 del participante 1. Cuando se habla de economía, se habla de equilibrio, precio, cantidad de equilibrio. ¿Qué significan estos términos? Equilibrio es el punto en que la cantidad de bienes o servicios es que los vendedores quieren ofrecer coincide exactamente con la cantidad de los compradores que desean adquirir. Esto quiere decir que no hay ni exceso
no hay ni exceso de productos ni falta de ellos. Precio de equilibrio, el valor al cual se transa la cantidad de bienes o servicios de igual oferta con la demanda. Esto quiere decir que el mercado se estabiliza porque todos los productos son vendidos. Y la cantidad de equilibrio es el volumen de bienes o servicios que se comercializan en el mercado cuando el precio alcanza el equilibrio. Entonces, esto quiere decir que el punto donde la oferta y la demanda se igualan. A continuación, voy a leer la pregunta 9 del participante 2. ¿En qué términos de equilibrio de mercado de la salud es el mercado de la salud un mercado perfecto y por qué? No, el mercado de salud no es un mercado perfecto. Este es considerado un mercado imperfecto por la información asimétrica, las externalidades, los bienes públicos, los mercados incompletos y la falta de equidad son los principales elementos que hacen del mercado en cuestión uno de los que presenta mayor cantidad de fallos. La compañera Mirna Thompson concluyó lo siguiente. La economía de la salud analiza cómo se asignan recursos limitados para garantizar servicios sanitarios eficaces y equitativos. Destaca la importancia del desarrollo humano, la inversión en salud y educación y el uso de costos económicos para una mejor planificación. También aborda desafíos como las necesidades no percibidas, la demanda distorsionada, la limitada oferta y la información asimétrica. Dado que el mercado de salud es imperfecto, se requiere regulación y políticas públicas que aseguren el acceso justo y eficiente a los servicios. De mi parte, concluyo lo siguiente. El análisis de estos principios y conceptos subraya la complejidad e importancia de la economía de la salud como un campo que aplica la teoría económica para mejorar la eficiencia y equidad de los sistemas sanitarios. En resumen, la economía de la salud busca comprender las interacciones entre la escasez de recursos y la necesidad de salud, proporcionando el marco conceptual necesario para optimizar las decisiones y lograr un desarrollo sostenible en el sector sanitario. Esta sería la presentación de la tarea 1. Muchas gracias. Gracias. Ya dejó de grabar.